Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando mientras se termina de unir la gente. Os voy contando un poco. Como ya sabéis, el taller de hoy va sobre Express Entry. Es un taller online en el que vamos a hablar, bueno, ahora os voy a explicar un poco mejor, pero qué es el programa, cómo funciona Express Entry, súper importante entender si queremos plantear una buena estrategia de cara a la residencia, cómo se calcula el puntaje, etcétera. Entonces, bueno, finalmente hoy mi compañera Paola, que también trabaja en InmiGoal, no va a poder estar. Voy a dar yo el taller. Es un taller que normalmente hacemos las dos. Lo hemos hecho más veces, tanto de forma online como presencial, y hemos visto que tiene bastante éxito y a la gente le suele gustar y les suele ayudar bastante a entender pues, cómo funciona el sistema y cómo plantear una estrategia en su caso, ¿no? Para los que no nos conozcáis tanto, como digo, bueno, veo algunos nombres conocidos, incluso gente que ya es cliente de InmiGoal, otros no tanto, lo cual pues es buenísimo, aquí es bienvenido todo el mundo. Pero bueno, eso, para los que no nos conozcáis tanto, somos una empresa, InmiGoal es una empresa de inmigración especializada en Canadá, es decir, lo que hacemos es acompañar a las personas en su proceso legal migratorio. Somos consultores de inmigración regulados, súper importante. Si en algún momento, alguna vez necesitáis asistencia para algún tipo de aplicación, por favor, aseguraos que la persona que os ayude sea abogado o consultor de inmigración regulado, ¿vale? No personas sin licencia. Al final eso solo trae problemas. ¿A qué nos dedicamos en InmiGoal? Pues bueno, ayudamos tanto con visas de turista, visas de permisos de estudio, permisos de trabajo, residencias permanentes, ciudadanías, etcétera. Antes de empezar a explicar ya, bueno, por qué es importante el taller de hoy, qué es lo que vamos a ver y demás, os quiero presentar también a mi compañera Ingrid. Ella trabaja también en InmiGoal. Va a estar ayudándome a gestionar el taller de hoy. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en algún momento del taller, que por favor la deje en el chat del taller. Y de vez en cuando yo iré parando y Ingrid me irá leyendo las preguntas para que yo pueda contestar en vivo e intentaré a todo el mundo, ¿vale? Intentemos que sean preguntas más genéricas que puedan ayudar a todo el mundo. Si alguien tiene alguna pregunta muy personal, es decir, yo tengo un año de experiencia como Administrative Assistant y tengo un nivel de inglés X. Si son preguntas muy personales, eso se tiene que hacer luego digamos, más en consulta o en una consulta individual, ¿vale? Porque nos es imposible ver absolutamente la situación personal de cada uno, a pesar de que luego vamos a hacer todos un cálculo de puntos juntos para que todo el mundo pueda ver su puntaje y demás. Intentaré, como digo, contestar a todas las preguntas. Estamos un poco sujetos al límite de tiempo del taller, pero intentaré contestar a todo, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, como digo, que lo ponga por favor bien en el chat del taller o en el tab de Questions and Answers de Q&A, y de vez en cuando iremos parando para resolver dudas, ¿vale? Bien, ¿por qué es importante el taller de hoy de Express Entry? Primero de todo, es súper importante, como he dicho al inicio, que te familiarices con lo que es Express Entry y definas una estrategia clara para tu residencia permanente. Si tú tienes un plan claro desde el inicio, te vas a ahorrar tiempo, dinero y complicaciones, ¿vale? Veo mucha gente en consulta que llevan años en Canadá y cuando llevan años en Canadá es cuando vienen a tener una consulta para ver qué opciones tienen de cara a la residencia permanente y se dan cuenta que hay cosas que podrían haber hecho desde un inicio que les hubiesen ahorrado tiempo y dinero. Por ejemplo, conseguir un trabajo calificado, estudiar en determinadas áreas, enfocarse más a lo mejor en los idiomas. Entonces, es súper importante, si tenemos pensado en algún momento aplicar a la residencia, entender cuanto antes cómo funciona el sistema y plantear mi estrategia en base a mi perfil para la PR, ¿vale? El segundo motivo por el que también es súper importante el taller de hoy es que Inmigración hace un tiempo, hace unos meses ya,
anunció que se iba a hacer una reforma masiva de lo que es el programa de Express Entry. Se trataría de la mayor reforma que se va a hacer desde que el sistema existe, ¿vale? Entonces, aunque los cambios todavía están en fase de consulta, están consultando diferentes stakeholders, pues profesionales en inmigración, incluso al público en general. Hay una encuesta, si la queréis rellenar, está de cara al público. Todavía están consultando y estos cambios evidentemente van a tardar en implementarse. La idea es, ya que se trata de una reforma masiva, poder aplicar antes de que esos cambios se produzcan, ¿vale? Porque al final todos sabemos lo frustrante que es tener una estrategia, tener un plan y que de repente inmigración cambie las cosas de un día para otro. No es la primera vez que pasa, ha pasado con muchísimos otros programas. Entonces, la idea es si se puede aplicar antes de que esos cambios entren en vigor, ¿vale? Porque es cierto que hay gente que le podrían beneficiar, pero hay muchos otros perfiles que les podrían perjudicar. ¿Cuáles son esos cambios? No voy a entrar mucho en esto porque, como digo, todavía está en fase de consulta y no es nada oficial. Sí que han dicho, y evidentemente esta información está sacada de la página web de IRCC, o sea, esta es información oficial, sí que han dicho en qué línea pueden ir esos cambios. Quieren simplificar 3 programas que hay en Express Entry y dejar un solo programa que unifique todos los requisitos. Quieren poner unos nuevos requisitos mínimos para absolutamente todo el mundo y no dependiendo del programa, requisitos mínimos de educación, requisitos mínimos de idiomas y requisitos mínimos de experiencia laboral, que sean los mismos para todos. Y también va a haber, digamos, cambios en los factores que asignan puntos en Express Entry, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tener un salario alto, que ahora mismo no es un factor que dé puntos, podría empezar a serlo, o el tener determinados certificados canadienses en oficios calificados también podría empezar a dar puntos, ¿vale? Pero como digo, no voy a entrar mucho en el tema de los cambios. Al final, con lo que quiero que os quedéis es que se prevé una reforma masiva de Express Entry que todavía van a tardar tiempo en implementar, pues al tratarse de una reforma masiva no es algo como que se puede implementar de un día para otro. Entonces, como digo, súper importante entender el sistema, plantear una buena estrategia para poder aplicar a la residencia en base a nuestro perfil. Lo que funciona para uno no tiene por qué funcionar para el resto y intentar aplicar antes de que esos cambios entren en vigor, ¿vale? Antes de seguir, porque quiero un poco ver qué tan familiarizados estáis con lo que es Express Entry, os voy a lanzar 2 preguntas. Me interesa saber quién está dentro de Canadá, si la gente está fuera, para las personas que estén dentro, cuál es el estatus que tenéis ahora mismo. Vale, veo que la mayoría de la gente está en Canadá con un permiso de trabajo, lo cual es bastante positivo porque es una buena forma de luego transicionar a la residencia. Hay gente también con study permits y bastante gente también, por lo que veo, fuera de Canadá. Em, Me gusta también esto, que gente fuera de Canadá se empiece a informar de lo que es digamos, el sistema de aplicación a la residencia, incluso antes de entrar a Canadá. No es un requisito estar dentro de Canadá para poder aplicar a la residencia, ¿vale? Recuerdo esto porque hay mucha gente que, si es elegible, podría aplicar a la residencia incluso estando fuera de Canadá y venir a Canadá directamente con la residencia permanente. Antes era bastante más común. Ahora, debido a cómo están los puntos, es un poco más complicado, pero se puede sobre todo a través del francés, ¿vale? Entonces, voy a lanzar otra pregunta que también me interesa y es, antes de empezar, ¿qué creéis que es Express Entry? ¿Vale? Quiero ver qué tan familiarizados estáis con el sistema. Vale, bastante bien. Em, Me gusta lo que veo. Bastante bien, la verdad. La mayoría habéis contestado que es un sistema que gestiona diferentes programas de residencia permanente y así es. Ahora la vamos a ver, ¿vale? Hay mucha confusión con esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Antes de entrar en lo que es Express Entry. Primero, ¿qué es? ¿Vale? Como he dicho, es un sistema que gestiona diferentes programas. Los que habéis contestado, eso estáis en lo correcto. Y qué programas están incluidos dentro de Express Entry. ¿Qué vamos a ver también? Cómo funciona el sistema, ¿vale? Súper importante, como digo, para plantear una estrategia.
factores que suman puntos en el perfil. Vamos a ver que es un sistema que funciona por puntos. Luego vamos a hacer lo que es un workshop. Vamos a hacer el cálculo de puntos. Inmigración tiene una herramienta en línea para hacer el cálculo de puntos. Entonces lo vamos a hacer todos juntos, cada uno, por supuesto, adaptándolo a su perfil. Y por último, vamos a ver qué formas hay de mejorar el puntaje y de aumentar las probabilidades, por lo tanto, de ser invitado, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Bien, ¿qué es Express Entry y qué programas están incluidos? Como digo, los que habéis contestado que es un sistema, estáis en lo correcto, ¿vale? Express Entry no es un programa en sí, sino que es un sistema de gestión de aplicaciones a la residencia permanente a nivel federal, ¿vale? Funciona en todo Canadá excepto Quebec. Quebec, para la mayoría de programas en Canadá, funciona como si fuese prácticamente un país aparte, ¿vale? Tiene su propio sistema migratorio. Entonces, como digo, Express Entry es un sistema que gestiona 3 programas diferentes, no es un programa en sí, ¿vale? ¿Qué programas gestiona este sistema digital? Bueno, pues Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker y Federal Skilled Trades, ¿vale? Cada uno de estos programas tiene unos requisitos mínimos que yo tengo que cumplir. Empezamos con Canadian Experience Class. Esto tampoco es necesario que os quedéis con absolutamente todo, ¿vale? Se ve luego sobre la marcha cuando cada uno evalúa su perfil y demás, pero sí me interesa que os quedéis sobre todo con la idea general de que Express Entry es un sistema que maneja estos 3 programas, ¿vale? Mucha gente me dice, no, es que yo quiero aplicar a Federal Skilled Worker. Vale, que sepas que eso está dentro de Express Entry y que lo va a gestionar el sistema de Express Entry, ¿vale? Hay gente que confunde esto y se piensa como que son programas completamente diferentes. Empiezo con Canadian Experience Class. ¿Qué me piden para ser elegible para Canadian Experience Class? Un año de experiencia laboral, ¿vale? Que tiene que ser calificada a tiempo completo en Canadá y en los últimos 3 años. ¿Qué significa experiencia calificada? Ahí viene Tier 0, 1, 2 y 3. El Departamento de Inmigración lo que hace en Canadá es dividir absolutamente todas las ocupaciones que os podáis imaginar en 6 categorías diferentes que lo llaman tiers o NOCs, ¿vale? Las categorías son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 6, ¿vale? En total. 0, 1, 2 y 3 se considera experiencia o trabajo calificado. 4 y 5 se considera no calificado y por tanto no cuenta para Express Entry, ¿sí? No me voy a meter a definir, digamos, cuáles, o sea, un poco más a fondo cuáles son los tiers 0, 1, 2 y 3, pero para que os hagáis una idea. Experiencia calificada, os digo a grandes rasgos, se entiende que es aquella experiencia para la que yo necesito un mínimo educativo o un mínimo de experiencia laboral. Por ejemplo, si yo soy o si yo tengo experiencia como abogada, como contadora, como arquitecta, como ingeniera, todo eso se consideraría experiencia calificada, ¿vale? Porque se entiende que yo necesito un mínimo educativo para poder ejercer en una de esas ocupaciones. Como digo, un mínimo educativo o un mínimo de experiencia laboral. ¿Cuál puede ser un ejemplo de eso? Si yo, por ejemplo, trabajo de manager o de supervisor en Starbucks, se considera experiencia calificada, porque se entiende que un mínimo de experiencia laboral yo tengo que tener para haber podido obtener un puesto de supervisor o de manager, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en Starbucks simplemente poniendo smoothies o cafés, se considera experiencia no calificada, porque se entiende que cualquier persona con un mínimo de training lo pueda hacer. Sin embargo, si yo ya soy supervisor o manager, sí que se consideraría experiencia calificada, ¿vale? Os lo digo así para que lo entendáis un poco a grandes rasgos. Entonces, vuelvo a Canadian Experience Class. Requisitos. Primero, tener un año de experiencia laboral calificada a tiempo completo en Canadá y en los últimos 3 años, ¿vale? Importante, la experiencia laboral como estudiante, mientras yo soy estudiante, no cuenta, ni siquiera cuando yo estoy en el término co-op de un programa, ¿vale? Y el nivel de idioma que me piden es un 5 o un 7 según el NOC, ¿vale? Para los que no estéis tan familiarizados, hay idiomas oficiales que están, o sea, perdón, hay
exámenes de idiomas que están aceptados por el Departamento de Inmigración. Para inglés, por ejemplo, son el IELTS o el CELPIP, son los más conocidos. Para francés, el TEF o el TCF. Esos exámenes de idiomas tienen diferentes niveles. Bien, pues cuando yo, aquí el nivel mínimo requerido sería un 5, que sería básico, o 7, intermedio, ¿vale? Intermedio alto, para yo poder ser elegible. Segundo programa, Federal Skill Worker. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda ser elegible para aplicar bajo este programa? Tener al menos un año de experiencia laboral calificada a tiempo completo, continua, importante, eso no era un requisito para Canadian Experience Class, es decir, no puede haber gaps de tiempo, ¿vale? Y en los últimos 10 años. Por tanto, esta experiencia laboral puede haber sido generada en Canadá o en el extranjero, ¿vale? Requisito también tener educación secundaria o postsecundaria, es decir, mínimo nivel de high school o estudios postsecundarios, ¿vale? Nivel de idiomas requerido mínimo un 7 y también es un requisito tener prueba de fondos, igual que para aplicar a un permiso de estudio hay un mínimo de fondos que yo tengo que probar para este programa también, o contar con una job offer de un empleador en Canadá, ¿vale? Tercer programa, Federal Skill Trades. Requisitos mínimos. 2 años de experiencia laboral en oficios calificados, ¿vale? A tiempo completo y en los últimos 5 años. Idioma, 5 en speaking y listening, 4 en reading y writing. Y se requiere también o bien una oferta de empleo o un certificado de calificación en ese oficio, ¿vale? En Canadá estamos hablando de lo que se llaman Red Seals. Son certificados para personas que trabajan en oficios calificados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna duda, Ingrid? Vale, perfecto. No, ninguna todavía. Bien. Entonces, recapitulando un poco, con lo que me interesa que os quedéis, no con los requisitos de cada programa, porque al final eso solo lo sabemos la gente que nos dedicamos profesionalmente a esto, ¿vale? No, mi intención no es que os quedéis con absolutamente todos los requisitos de cada programa. La idea con la que quiero que os quedéis es que Express Entry no es un programa en sí, sino que es un sistema digital que gestiona estos 3 programas, ¿vale? Y que para poder aplicar a Express Entry, ahora vamos a ver que yo también tengo que cumplir más cosas, pero mínimo tengo que ser elegible para uno de estos 3 programas, ¿vale? Bien. Aquí hay una diferencia importante. Hay una diferencia entre elegibilidad y puntos, ¿vale? Y lo vais a entender también cuando sigamos avanzando en el taller. No es lo mismo ser elegible, es decir, ser elegible para uno de esos 3 programas, que ser elegible y además tener suficientes puntos para poder aplicar, ¿vale? Ahora vamos a ver esto un poco más a fondo, pero Express Entry es un sistema que funciona por puntos, es decir, yo soy elegible para uno de esos programas, luego el sistema me asigna un puntaje en base a determinados factores y puedo aplicar o no a la residencia dependiendo del puntaje que yo tenga, ¿vale? Entonces, aquí hay una diferencia muy importante, como digo, entre elegibilidad y puntos. No es lo mismo, como digo, ser elegible para uno de esos 3 programas que ser elegible y además tener suficientes puntos para poder aplicar a la residencia, ¿vale? ¿Por qué es súper importante esto? Porque para yo poder crearme un perfil en el sistema, lo que tengo es que ser elegible para uno de estos 3 programas, ¿sí? Mi recomendación o la recomendación siempre es, si eres elegible para uno de estos 3 programas que hemos visto, si eres elegible para uno de estos 3 programas, crea tu perfil y déjalo activo en el pool. Ahora vais a entender un poco mejor esto de qué es dejar el perfil activo en el pool y demás para los que no estéis tan familiarizados, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya ha pasado más veces, y este es el ejemplo más representativo, que una persona es elegible, pero tiene poquitos puntos, ¿vale? Imaginaos que yo soy elegible para Canadian Experience Class, pero resulta que hago el cálculo de puntos y tengo 300, ¿vale? Y yo veo que las últimas invitaciones han estado en torno a 461, como fue aquí, por ejemplo, en enero de 2021, ¿vale? Mucha gente decía, guau,
Total, ¿para qué me voy a crear el perfil si no tengo suficientes puntos? O sea, aunque a pesar de que soy elegible, no tengo suficientes puntos. Eso es un error, ¿vale? Es un error muy grave. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, excepto el gobierno, el Departamento de Inmigración, sabe en cuántos puntos van a estar las siguientes rondas de invitaciones. Aquí, si os fijáis, en enero de 2021 los puntos estaban alrededor de 461. Sin embargo, en febrero, de repente, el gobierno cogió y envió 27.332 invitaciones y los puntos bajaron a 75. ¿Vale? Por tanto, el que se creó el perfil y estuvo en el pool se pudo llevar una invitación para aplicar a la residencia. ¿Vale? No puede ser que no puede ser que os quedéis sin recibir una invitación para aplicar a la residencia simplemente por no haber tenido el perfil activo. ¿Vale? La recomendación, como digo, siempre es, si eres elegible para uno de estos 3 programas, crea tu perfil independientemente de los puntos que tengas, aunque creas que son bajos, ¿vale? Luego, una vez ya con el perfil en el pool, podemos trabajar para subir esos puntos, pero por lo menos ya estás ahí. Y si hay una invitación en tu rango de puntos, te la puedes llevar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí ahí, Ingrid? ¿No? Creo que todos están bastante así súper pendientes de lo que estás hablando, pero todavía no hay preguntas, no te preocupes. Me alegro. Bueno, no sé si me alegro o no. Hay veces es positivo y hay veces que no es tan positivo que no haya preguntas. Vale. ¿Cómo funciona Express Entry? Súper importante también. Está relacionado con lo que acabamos de ver, ¿vale? Primero de todo, yo tengo que ser elegible para uno de esos 3 programas, Canadian Experience Class, Federal Skill Worker o Federal Skill Trades. De hecho, puedo ser elegible para más de uno, ¿vale? Cuando yo me creo el perfil en el sistema, yo no tengo que decidir para qué programa yo estoy aplicando. Simplemente yo me creo el perfil y el sistema detecta si yo soy elegible para uno, para 2 o para los 3, ¿vale? Entonces, primero de todo, yo tengo que ser elegible para al menos uno de estos 3 programas, ¿vale? Una vez yo compruebo que soy elegible, me creo un perfil en el sistema digital de Express Entry, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo cuando yo me estoy creando un perfil? Yo le estoy dando determinada información al sistema, es decir, que yo me llamo Elena, que tengo X edad, que mi nivel educativo es este, que tengo no sé cuántos años de experiencia laboral. En base a esa información, a esos factores, el sistema lo que hace es que me asigna unos puntos, ¿vale? Estaríamos aquí ya en el punto 3. Como digo, asignación de puntos basado en determinados factores, ¿vale? Una vez que el sistema me asigna un puntaje, mi perfil entra en lo que se llama la pool de candidatos. Esto de la pool lo vais a escuchar muchísimo, ¿no? Yo es que estoy en el pool. Entonces, una vez que, como digo, el sistema me ha asignado unos puntos, mi perfil entra y se queda activo en la pool de candidatos, ¿vale? Es decir, yo soy elegible para uno de los 3 programas, me creo un perfil, se me asigna un puntaje, imaginemos 450, y yo entro al pool con 450 puntos, ¿vale? La pool es como una piscina donde están flotando los perfiles de todos los candidatos. Estaría el mío con 450, el de Ingrid con 480, el de Pepito con 500, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy en el pool? Sí. Perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que creo que me llegó un poquito retrasado las preguntas, entonces no sé si quieras terminar la idea y luego te digo las preguntas o quieres que te la haga de una vez. Vamos a Es terminar. sobre NOC y TIR. Vale, vamos a terminar y vamos a eso. Dale. Como digo, se me asigna un puntaje y mi perfil se queda activo en el pool de candidatos, ¿vale? Es una piscina digital donde están flotando los perfiles de todos los candidatos. Estaría el mío, como digo, con 450, el de Ingrid con 490, el de Pepito con 500. Yo cuando mi perfil está en el pool, lo que estoy haciendo es competir con otros perfiles. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo el gobierno envía invitaciones para aplicar a la residencia permanente, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues de repente el gobierno dice, ok, voy a enviar 4.000 invitaciones, ¿vale? Le voy a decir a 4.000 personas de todas esas que están en el pool que les invito a aplicar a la residencia permanente. Evidentemente, de todos esos perfiles que hay en el pool, ¿a quién yo como gobierno le doy la invitación? Pues evidentemente a quien más puntos tenga, ¿vale? ¿Qué hacen? Ponen un puntaje de corte. En la última ha estado en 516.
Todo el que tenga más de 516 puntos recibe una invitación y aplica. El que tenga menos se queda esperando en el pool a futuras invitaciones, ¿vale? Esto funciona así de forma general. Vamos a ver que también hay categorías específicas, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Una vez que yo he recibido una invitación, tengo 60 días para presentar mi aplicación a la residencia permanente. Básicamente, como digo, cuando yo me creo el perfil, yo lo que le estoy dando al sistema es información en base a determinados factores para que el sistema me asigne un puntaje, ¿vale? Cuando a mí me invitan, básicamente lo que dice el gobierno es, ok, ahora te doy 60 días para aplicar a la residencia y probar con documentación que efectivamente tienes eso que has dicho que tienes en el perfil, ¿vale? Es decir, pues ahí ya tengo que entregar documentos educativos que prueben que tengo ese nivel educativo, cartas de experiencia laboral que prueben que tengo esa experiencia, resultados de exámenes de idiomas que prueben que tengo ese nivel de idiomas, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles eran las preguntas, Ingrid? Bueno, vale. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre NOC y TIER? Antes solo se llamaban NOCs. Desde hace, creo que fue aproximadamente, pues puede ser ya 3, 4 años, el gobierno cambió el sistema y lo empezó a llamar tiers en vez de NOCs. Tier te diría que es como la categoría genérica, tier 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de cada tier hay diferentes códigos que se siguen llamando NOCs realmente. Por ejemplo, no sé, Administrative Assistant 13110, ese sería el NOC, el código NOC, ¿vale? Pero está dentro del tier 3. No vamos a entrar tanto tan en detalle, simplemente quiero que te quedes, o esa persona que se quede con que tier o NOC 0123 se considera experiencia calificada. ¿Puedes repetir el de que la experiencia bajo un co-op no cuenta? La experiencia laboral generada en el término co-op no cuenta. La experiencia laboral cuando yo estoy en Canadá con un permiso de estudios no cuenta, incluso aunque yo esté en el término co-op, ¿vale? Mucha gente, como cuando, ahora ya no lo están haciendo, pero cuando están, digamos, en el componente co-op de un programa, les dan un work permit, pero realmente no es un permiso de trabajo como tal, ¿vale? Es un componente más del programa académico. O sea, a pesar de que yo tenga un permiso de trabajo co-op, mi estatus en Canadá es de estudiante internacional, es de estudiante. Por tanto, la experiencia laboral no cuenta, ya sea que yo sea full-time student o que esté en el término co-op, ¿vale? Aunque esté trabajando para una empresa durante el co-op, no cuenta para Express Entry. Por eso a mí no me gustan mucho los programas co-ops. Creo que a ningún profesional que se dedique a esto, al final sirven un poco, antes podía tener sentido en algunos casos, pero la realidad es que hoy en día sirven un poco para comprar tiempo, pero de cara a avanzar, no avanzas mucho porque no obtienes puntos por educación canadiense y la experiencia que generas en el término co-op tampoco te cuenta para la residencia. Entonces, al final vemos muchos casos de personas que llevan 5, 6 años encadenando co-ops y están en el mismo punto que están el día que entraron a Canadá. Gracias, Ele. Hay otra pregunta aquí que me parece interesante. Dice, si estoy fuera de Canadá y recibo una invitación, ¿tengo que ir a Canadá antes de los 60 días que me dan o puedo hacerlo desde afuera? No, tú aplicas desde fuera, si te aprueban la residencia, te emiten un documento para que vengas a Canadá y actives tu estatus como residente permanente en la frontera. Vale, hay otra aquí, es un poquito larga, pero creo que vale la pena. Dice, ¿cómo se evalúa la continuidad de la experiencia laboral calificada si una persona trabajó en una ocupación calificada en su país, luego vino a Canadá como estudiante y continuó trabajando a tiempo parcial en la misma ocupación o en el mismo tier? Entiendo que esa experiencia durante los estudios no cuentan para Canadian Experience Class, pero puede servir para mantener la continuidad exigida por otros programas de Express Entry como Federal Skill Worker. No, porque estamos hablando de incluso con diferentes empleadores y estudios en Canadá. No, no te va a contar. La experiencia laboral para Federal Skill Worker
te contaría si eras estudiante a tiempo completo, si esa experiencia era en el extranjero. Es decir, imagínate que yo, por ejemplo, trabajé un año continuo a tiempo completo en España mientras yo estaba estudiando. Esa experiencia sí que me cuenta. Pero si yo trabajé 6 meses en España bueno, 6 meses en España a tiempo completo, luego llegué a Canadá y completé otros 6 meses en la misma ocupación mientras yo era estudiante, no me va a contar. Vale, gracias. Otra que dice, por ejemplo, si el puntaje mínimo es 400, se invitan a todos los que están arriba de 400 o a X cantidad de personas que estén arriba de 400 puntos. A todos. Lo que hace el gobierno es que hace un estudio del pool, ¿no? Ellos determinan cuántas personas hay en el pool y qué puntaje tiene cada uno. Entonces, en base a eso, si, por ejemplo, yo sé que hay 500.000 de personas en el pool y sé los puntajes de cada persona y sé que voy a enviar solo 4.000 invitaciones, el puntaje de corte que pongo es para que todo el que tenga más de ese puntaje reciba una invitación. Para Skill Work Trades, ¿las certificaciones tienen que ser de Canadá? Para Federal Skilled Trades. Sí, para Federal Skill Trades. Ujú. Sí, el certificado de calificación de los oficios calificados tiene que ser de Canadá, tiene que ser un Red Seal. Vale. Y la última, ¿hay un límite de edad para aplicar al Express Entry? No lo hay, pero ahora lo vamos a ver. La edad es un factor que significa bastantes puntos en el perfil. Entonces, a partir de 30 nos empiezan a restar. Ahora mismo, tal y como están las cosas, personas a partir de los 40 se está haciendo prácticamente necesario, aunque tengan muy, muy buen perfil, que le sumen el francés Vale. Creo por que todos por los ahora, puntos que resta. vale, creo que por ahora estamos bien. Puedes continuar. Ok. Vale, hasta aquí estamos claros. ¿Cómo funciona Express Entry? Repito por encima, soy elegible para uno de los 3 programas, me creo un perfil en el sistema me asigna un puntaje en base a determinados factores, entro en la pool de candidatos, ¿vale? En la que estoy compitiendo con otros perfiles. Si tengo el puntaje adecuado, me llega una invitación para aplicar a la residencia y a partir de ese momento tengo 60 días para presentar la aplicación completa. Vale, súper importante. Invitaciones para aplicar generales versus por categoría específica, ¿vale? Esto es algo que hasta hace tiempo no pasaba. Es algo bastante nuevo, diría. Hasta hace poco, bueno, poco, 1 año y medio, 2 años, todas las invitaciones eran generales, es decir, iban dirigidas a cualquier persona que estaba en el pool, ¿vale? No hacían diferenciación. Es decir, como digo, yo me creaba un perfil, el sistema me asignaba un puntaje y el gobierno cada X tiempo hacía rondas de invitaciones. Pues como el ejemplo que he puesto antes, enviaban, imaginaos, 4.000 invitaciones para aplicar a la residencia permanente y ponían un puntaje de corte. Todo el que tenga más de ese puntaje puede recibir una invitación, el que no se queda esperando en el pool. ¿Qué es lo que empezó a pasar hace un tiempo? Que el gobierno se dio cuenta de que hacerlo así no siempre repercute en un beneficio directo para Canadá. Es decir, no me sirve de nada invitar a perfiles que son súper top de acuerdo al sistema Express Entry, porque a lo mejor tienen un PhD, un doctorado, tienen no sé cuantísimos años de experiencia laboral, si a lo mejor lo que yo necesito es gente en construcción, necesito gente en educación, necesito gente en healthcare. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon categorías específicas, ¿vale? Son estas que veis aquí. Todas son ocupacionales, excepto la de francés. Ocupacional significa que, evidentemente, depende de la ocupación en la que yo tenga experiencia laboral, ¿vale? El requisito para todas las categorías ocupacionales es tener al menos 1 año continuo de experiencia en una de estas ocupaciones en los últimos 3 años, ¿vale? Y para la de francés es tener un 7 en las 4 áreas del francés. ¿Cómo funcionan estas categorías específicas? Bueno, de vez en cuando el gobierno, en vez de enviar rondas de invitaciones generales a las que cualquier persona que esté en el pool puede acceder,
lo que hacen es enviar invitaciones a categorías específicas. Por ejemplo, la de francés, ¿vale? Imaginemos que yo tengo un 7 en las 4 áreas del francés. Esto es equivalente a un B2, ¿vale? Imaginemos que yo tengo un B2 en francés. El gobierno, pues como digo, puede coger y decir, ok, vamos a enviar una ronda de invitaciones, pero esta vez en la categoría de francés. No va a ser una ronda de invitaciones general. ¿Qué significa eso? Que solo las personas que tienen un B2 en francés pueden optar a recibir una invitación en esa ronda de invitaciones, ¿vale? Por tanto, esto es buenísimo, hace que baje el puntaje. Si yo en una ronda de invitaciones general, imaginemos que hay 500.000 de personas en el pool, yo estoy compitiendo con 500.000 de personas, ¿vale? Por lo tanto, el puntaje de corte es bastante alto porque tengo muchísima competencia. Sin embargo, cuando envían una ronda de invitaciones en una categoría específica, imaginemos la de francés, a lo mejor de ese 500.000 de personas, solo 80.000, por decir algo, tienen un B2 en francés, ¿vale? Por lo que yo tengo mucha menos competencia. Por tanto, ¿qué pasa con el puntaje de corte? Que evidentemente baja, ¿vale? Aquí vemos esto. Ha habido una ronda de invitaciones posterior a esta. La última ronda de invitaciones en la categoría de francés ha estado en 399, ¿vale? La última ronda de invitaciones general ha estado en 516. Entonces, como vemos, hay una diferencia abismal, ¿vale? Por eso el francés ahora mismo es tan clave para poder aplicar a la residencia, porque no solo me da puntos extra en mi perfil, sino que me permite entrar, es decir, aplicar a la residencia con un puntaje muy inferior al requerido para una ronda general. El resto de categorías específicas que son ocupacionales funcionan exactamente de la misma manera, ¿vale? Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo experiencia laboral en un oficio calificado, ¿vale? De vez en cuando el gobierno puede enviar una ronda de invitaciones específica en la categoría de trades. Solo los que tenemos experiencia laboral en esa categoría podemos optar a recibir una invitación, por tanto el puntaje de corte baja. Aquí tenéis puntajes de corte orientativos, ¿vale? Para que veáis que hay una diferencia considerable en la mayoría de ellos. La que más diferencia hay, aparte de para doctores, ¿vale? Pero esto ya es doctores solo con experiencia en Canadá, no es fácil entrar en esa categoría. La categoría en la que los puntos están más bajos es en la de francés, ¿vale? ¿Dudas con respecto al tema de las categorías específicas hay, Ingrid? No específicamente, bueno, no hay específicamente para estas. Hay otras preguntas, pero no Ok, específicamente. podemos ir resolviendo, sí. Vale. Para Federal Skill Trade, ¿debe ser un Red Seal completo o puede ser un Level 1 del Apprentice para Red Seal? Completo. ¿Cómo se debe y qué se debe presentar para prueba de Foreign Skill Work Experience a la hora de declarar mi experiencia laboral en el extranjero? Ahora lo vamos a ver cuando... voy a esperar un poco a contestar esa pregunta porque lo vamos a ver. Y hay uno aquí, dame un segundo, ¿consideras que es más difícil aplicar desde fuera de Canadá que estando dentro de Canadá? ¿Tiene ventajas de estar en Canadá o no? Tiene ventajas en el sentido de que si has generado experiencia laboral calificada en Canadá es un factor que da muchos puntos, pero no necesariamente es un requisito. O sea, como digo, hay personas que pueden aplicar directamente desde fuera. Y la última, L, ¿qué implicaciones conlleva crear un perfil para estar en el pool, aunque más adelante no se aplique con ese perfil creado o en un futuro, debido a cambios, se tenga que actualizar la información del mismo perfil? ¿Es No esto tienen, válido? Dame un segundo. ¿Es esto válido y no genera problemas en el futuro si se busca obtener la PR? sí, efectivamente, o sea, no genera ningún tipo de problema ni repercusión. Tú te puedes crear el perfil, eso sí, con información verídica, ¿vale? No perfiles falsos. Te puedes crear un perfil y luego ir actualizándolo. No necesariamente para crearte un perfil no tienes ni que pagar las government fees, ¿vale? Eso solo lo tendrías que pagar en el momento de aplicar ya de forma completa la residencia. Y tampoco significa que si te llega una invitación la tienes que aceptar sí o sí. O sea, hay muchos casos en los que la persona se da cuenta que hizo algo mal en el perfil, le asignó el sistema puntos de forma errónea y tienen que declinar la invitación. No tienes obligación de aplicar, ¿vale? En caso de que te llegue una invitación. Y tampoco tiene consecuencias
digamos, de cara al futuro. O sea, no se considera una aplicación de cara a inmigración. Estás creando un perfil, pero no estás entregando una aplicación al Departamento de Inmigración, ¿vale? Gracias, le puedes continuar. Ok. Vale, cierro aquí el tema de las categorías específicas. Es importante entenderlo igual para plantear una estrategia, ¿vale? Mucha gente lo confunde con programas. Hay gente que me dice, no, es que yo quiero aplicar a través del programa de francés o yo quiero aplicar a través del programa de healthcare. No hay ningún programa de francés ni de healthcare, ¿vale? El programa es uno de los 3 que hemos visto dentro del sistema Express Entry y esto sería simplemente entrar en una categoría específica. Y como digo, es súper importante a la hora de plantear una estrategia porque muchas veces no se trata solo de ver cómo yo puedo obtener el máximo de puntos, sino ver cómo puedo aplicar, a lo mejor con unos puntos requeridos inferiores a los que me requerirían en una ronda general, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los factores que dan puntos? Como hemos visto, primero soy elegible para uno de los 3 programas, me creo el perfil y el sistema me asigna unos puntos en base a determinados factores, ¿vale? ¿Cuáles son esos factores? Estos que vemos aquí. Primero, la edad, ¿vale? Que preguntaba alguien antes. De los 20 a los 30 años tenemos el máximo. A partir de los 30 nos empiezan a restar puntos, ¿vale? Por la edad. O nos asignan menos puntos, digamos. Otro factor súper importante, educación. ¿Vale? Aquí hay 2 factores, digamos, importantes dentro de lo que es la educación, ¿vale? Primero, hay puntos por el nivel educativo, es decir, cuál es mi nivel educativo más alto. Si yo tengo educación a nivel de high school, a nivel de 1-year diploma, 2-year diploma, bachelor's degree, 2 credenciales, un master's, un doctorado, ¿vale? Em, y hay puntos también por estudios en Canadá. Ahora voy con eso. Importante, para todos los que hemos estudiado nuestro nivel educativo más alto en el extranjero, tenemos que hacer lo que se llama Educational Credential Assessment, ¿vale? Es una evaluación de credenciales extranjeras. Hay 5 organizaciones privadas que están autorizadas por el Departamento de Inmigración para realizar esta equivalencia, ¿vale? ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque cuando yo me creo el perfil, imaginaos, yo le estoy diciendo al sistema, bueno, mi nivel educativo más alto es una maestría o un bachelor que yo estudié en España, ¿vale? O en México, o en Colombia, o en cualquier país fuera de Canadá, que no sea Canadá. ¿Qué es lo que me va a decir el sistema? Bueno, y yo que sé, eso que tú estudiaste en España, ¿a qué nivel educativo corresponde eso en Canadá? ¿Vale? Entonces yo tengo que hacer esta equivalencia educativa y estas organizaciones, con cualquiera de ellas se puede hacer, me dan un report, ¿vale? Un reporte donde dice, pues la equivalencia canadiense es un bachelor's degree. Ok, ahora yo puedo pedir puntos por nivel de bachelor's, ¿vale? Hacer este trámite normalmente lleva 2-3 meses, dependiendo de qué tan rápido también le entreguéis los documentos a esta organización. Y luego el report que os emiten es válido por 5 años, ¿vale? Entonces, no es como que os vaya a expirar. De hecho, si tenéis pensado aplicar a la residencia, mi recomendación sería que lo fueseis haciendo, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Esta pregunta también me interesa. Os lo voy a preguntar por aquí. A ver si ya hay gente que lo tiene, está familiarizado con este proceso o la mayoría ni siquiera sabíais que tenéis que hacer esto. Vale, interesante. La mayoría no sabía lo que era, pues súper importante, ya lo sabéis. Y de hecho, si tenéis pensado aplicar a la residencia y, como digo, vuestro nivel educativo más alto es fuera de Canadá, es algo que deberíais ir haciendo, ¿vale? El resto, si ya lo tenéis, perfecto. Como digo, es válido por 5 años.
Y si sabéis qué es y no lo habéis hecho, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Después del webinar de hoy, probablemente mañana, el equipo de marketing de InmiGoal os estará enviando un email a todos los asistentes con material de apoyo, ¿vale? Ahí en ese email vais a ver un link donde podéis ver qué organizaciones están designadas para poder hacer esta equivalencia educativa, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por eso porque vais a recibirlo ahí con el material de apoyo. Dentro de educación, como digo, hay puntos por nivel educativo más alto y también hay puntos por estudios en Canadá, ¿vale? ¿Por qué digo ojo? Porque no todos los estudios en Canadá dan puntos por educación. Solo los programas que son elegibles para un Post-Graduation Work Permit dan puntos por educación canadiense. Los programas co-op no dan puntos por educación canadiense, ¿vale? Importante. He visto muchos rechazos de aplicaciones de residencia permanente por este motivo. Gente que declara que sí tiene educación canadiense y pide puntos por educación canadiense y luego resulta que cuando aplican el oficial les rechaza la aplicación porque no podían haber pedido esos puntos, ¿vale? Porque el programa era un programa co-op. Otro factor que da muchísimos puntos de cara a Express Entry, los idiomas, ¿vale? Súper importante. Es uno de los factores más importantes y que más marca la diferencia a la hora de aplicar. ¿Cuáles son los idiomas? Pues evidentemente los idiomas oficiales de Canadá, ¿vale? Inglés y o francés. Mi consejo, aquí puse mínimo un 7, lo retiro, mínimo un 9, ¿vale? Tal y como están los puntos, excepto para el francés, que sí que valdría con un 7, ¿vale? Porque recordemos que es el nivel mínimo que me piden para poder entrar en la categoría de francés, ¿vale? No vale cualquier examen, es decir, yo tengo que demostrar mi nivel de idiomas con los exámenes que están reconocidos por inmigración. Para inglés son estos tres, CELPIP, IELTS y PTE Core. Para francés son el TEF o el TCF. Vamos a ver cuántos de vosotros habéis presentado ya igual un examen de idiomas. Vale, la gran mayoría planeáis hacerlo pronto. Importante que sepáis, para poder crear el perfil necesitáis la equivalencia educativa y necesitáis el examen de idiomas, ¿vale? Aunque seáis elegibles, si no tenéis esos dos documentos, no podéis crear el perfil, ¿vale? Ambos documentos vienen con un código de referencia que hay que introducirlo en el perfil. Yo creo que lo hacen para evitar también que la gente se cree perfiles falsos y altere el sistema, ¿no? Si no, cualquiera podría decir, bueno, pues me creo el perfil, pongo los resultados que yo creo que voy a sacar en el examen de inglés y luego si no saco esos resultados, pues lo modifico, ¿vale? Entonces, sí o sí, para poder crear el perfil, tengo que tener el report, es decir, la equivalencia educativa y tengo que tener también el examen de idiomas, ¿vale? Importante. Entonces, es otra cosa que podéis ir haciendo. Ahora bien, los exámenes de idiomas son válidos por 2 años, no por 5, ¿vale? Recordemos que la equivalencia educativa es válida por 5 años, los exámenes de idiomas son válidos por 2 años. Otro factor que da puntos, la experiencia laboral calificada en Canadá, ¿vale? Como hemos dicho antes, calificada es que tiene que ser Tier 0, 1, 2, 3, mínimo un año a tiempo completo o el equivalente en tiempo parcial. Y va por bloques de años, por eso es mínimo un año, ¿vale? Es decir, a mí me van a dar puntos por un año de experiencia, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que un año y 9 meses me está dando los mismos puntos que un año, ¿vale? Es o un año, o 2 años, o 3 años. Entonces, es un factor que da igual bastantes puntos de cara en el sistema Express Entry. Otro factor, experiencia laboral calificada en el extranjero. De igual forma, tiene que ser calificada y también suma puntos por bloques de años, ¿vale? Para quien preguntaba esto anteriormente, ¿cuál es o cómo yo pruebo la experiencia laboral? El documento mínimo obligatorio para poder probar experiencia laboral, ya sea en Canadá o en el extranjero, es una carta de experiencia laboral, ¿vale? Una carta que tiene que cumplir
con determinados requisitos, no vale cualquier carta, ¿vale? Inmigración establece qué información tiene que tener esa carta, pues nombre completo de la persona, fechas exactas del empleo, título del puesto de trabajo, tareas que se realizan bajo ese puesto de trabajo, cuál era el salario, número de horas trabajadas a la semana, es decir, no vale cualquier carta, ¿vale? Pero ese es el documento mínimo obligatorio y tiene que estar firmada por una persona que trabaja o trabajase en la empresa y que tuviese un puesto o bien superior, es decir, o jefe o una persona del Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Si luego, además de la carta, podemos entregar documentos de soporte adicional, como por ejemplo pay stubs, certificados de nómina, contrato de empleo, job offer, documentos de haber hecho taxes, etcétera, mejor que mejor, ¿vale? Pero el documento mínimo obligatorio es la carta. El oficial de inmigración siempre tiene discreción para pedir más documentos si lo cree conveniente, ¿vale? Otros factores que suman puntos. Bueno, el hecho de aplicar con pareja, en este caso no suma puntos, sino que los altera, ¿vale? Cuando se aplica en pareja, se determina quién de los dos es el aplicante principal y el otro miembro de la pareja puede, digamos, restar puntos si no aporta determinadas cosas. El hecho de tener un certificado de calificación, como lo que hablábamos del Red Seal, también suma puntos. El hecho de tener hermanos en Canadá o el tener una nominación provincial, ¿vale? Importante, la job offer ya no da puntos, lo quitaron hace tiempo, ¿vale? Antes podía dar hasta 50, 200, ya no da puntos, aunque parte de los cambios que están por venir puede ser que vuelvan a introducir los puntos por job offer, ¿vale? No hay nada confirmado. Ingrid, ¿dudas sobre los factores que dan puntos? Sí. Bueno, ya he ido respondiendo algunas porque digamos que son preguntas que se repiten, ¿Mm? eh, como cuál es la validez del WES, cuánto duran los exámenes. Ujú. Aquí hay una. em, ¿Cuántos puntos bajan cada año después de los 30? Dependiendo de si aplicas solo o en pareja, entre 5 y 10. Esta. Hay que solicitar esa equivalencia, me imagino que se refieren al ECA, aunque solo vayas a abrirte el perfil de Express Entry o solamente una vez te llamen. No, para abrir el perfil ya lo necesitas. Ok, Hola, consulta, si hice mi bachiller en Perú y mi maestría acá en Canadá, ¿también tengo que hacer el ECA para mi bachiller? No, porque tu nivel educativo más alto es la maestría. Entonces, solo vas a pedir puntos por tu nivel educativo más alto. Todos los que el nivel educativo más alto lo tengáis en Canadá, no necesitáis hacer el ECA, ¿vale? Cuando selecciono mi nivel de educación en la calculadora de CRS, Two or More Degree Certificates, ¿significa que necesito obtener mi WES para ambos documentos? Dependiendo de si lo has estudiado en Canadá o en el extranjero. Si, por ejemplo, yo tengo, imagínate que yo estudié un bachelor, una licenciatura en España y luego en Canadá estudié un diploma de 2 años, ¿vale? Si quieres pedir puntos por ese nivel educativo, two or more certificates, necesitas hacer el WES de lo que has estudiado en el extranjero, en ese caso de la licenciatura. Vale, gracias. Había una aquí. ¿Estudiar alguna carrera o maestría en línea en escuelas canadienses Express Entry? Perdón, se cortó. Si da puntos para Express Entry. ¿Estudiar alguna carrera o maestría en línea en escuelas canadienses me conviene para generar puntos para Express Entry? No te va a contar porque tiene que ser elegible para Postgraduation Work Permit para que te dé puntos. Entonces, no. Te tengo que confirmar, pero te diría que no en un principio, que tiene que ser en Canadá. Si no es así, no te va a dar Postgraduation Work Permit y entonces dudo que te dé puntos para Express Entry. Te daría puntos por nivel educativo, pero no te daría los puntos extra de educación canadiense. Vale, ¿todos los documentos como la carta laboral deben de estar en inglés y certificada por algún traductor? Sí, todos los documentos que no estén en inglés o en francés deben ir acompañados de una traducción certificada. Pero eso siempre, no solo para Express Entry, para cualquier aplicación. Antes se hacía mucho
para aplicaciones como Study Permit o así, pues entregar documentos, por ejemplo, estados de cuenta sin traducir, cada vez inmigración está siendo más estricto con eso. O sea, el oficial no tiene obligación de considerar ningún documento que no esté en inglés o en francés. Pueden hacer como si no existiese, como si no hubiese sido entregado. Ok, o sea, si un bachelor es, me imagino que es PGWP, solo que escribió raro, da más, o sea, si un bachelor es PGWP eligible, da más puntos todavía. No es que dé más puntos, todos los bachelors son elegibles para Postgraduation Work Permit en Canadá. Entonces te estaría dando puntos también por educación canadiense. Si yo, por ejemplo, estudio en Canadá un diploma de 2 años co-op, y ese es mi nivel educativo más alto, yo puedo obtener puntos por nivel educativo con ese co-op, pero no me van a dar esos 15 puntos extra de educación canadiense porque es un programa co-op, ¿vale? Sin embargo, si yo estudio un programa elegible para Postgraduation Work Permit, pongamos que ese 2-year diploma, pero en vez de ser un co-op es en Langara, ¿vale? En Langara College y es elegible para Postgraduation Work Permit. No solo me está dando puntos por nivel educativo, sino que además obtengo los puntos por educación canadiense, esos puntos extra, ¿vale? Vale, le creo que estamos bien con las Ok. preguntas. Vamos con el workshop entonces, que es la parte más interesante del taller. Dadme un segundo porque voy a parar de compartir pantalla. Os voy a compartir otra pantalla. Vas haciendo esto. Esta pregunta me parece interesante porque incluye una provincia que es diferente al resto del país. ¿Puedo estar en Quebec y abrir el perfil? Sí, puedes estar en Quebec y abrir el perfil. Incluso la experiencia laboral generada en Quebec te va a contar para Express Entry, pero tienes que mostrar intención de residir fuera de Quebec para poder aplicar, ¿vale? Es decir, en cuanto te llegue la invitación, la recomendación sería que te mudes a otra provincia. Vale, gracias. Bien, vamos con el cálculo de puntos, ¿vale? Quiero que cada uno lo hagáis pues en vuestro ordenador o en el teléfono, ¿vale? A la vez que yo lo voy haciendo. Como digo, Ingrid, ¿me confirmas si se ve mi pantalla, porfa? ¿Eh? Sí, sí se ve. Ujú. Vale. Como os comentaba antes, el propio Departamento de Inmigración, IRCC, tiene una calculadora oficial de puntos en su web, ¿vale? Lo cual es buenísimo porque nos permite calcular puntos y hacer diferentes supuestos. Es decir, deberíais estar familiarizados con esta calculadora, ¿vale? Ya que está ahí, es gratuita para todo el mundo, pues yo puedo calcular mi puntaje y decir, jugar un poco con esa calculadora. Es decir, ok, si yo ahora en vez de este nivel de inglés saco esto, ¿cuántos puntos me subiría? ¿No? Ese tipo de cosas para plantear vuestra estrategia. Entonces, os voy a pedir que todos abráis Google o el buscador que queráis y pongáis CRS Tool Express Entry, ¿vale? Y le vais a dar a la primera entrada, Express Entry, Check Your Score. Como veis, esta es la calculadora oficial, ¿vale? Se contestan determinadas preguntas y en base a eso el sistema nos va a decir cuál es nuestro puntaje. Ahora bien, es súper importante y lo que quiero que aprendáis con este taller de hoy es
¿Cómo contestar a esas preguntas? Hay algunas preguntas que son un poco capciosas o que no están a lo mejor lo suficientemente bien formuladas o no están del todo claras. Entonces, si yo contesto mal a una de esas preguntas, el sistema me va a arrojar un puntaje que realmente no es el que yo tengo, ¿vale? Eso pasa muchas veces a la hora de crear el perfil, que mucha gente dice, ah, no, yo me creo el perfil por mi cuenta porque parece bastante sencillo y tal, ¿no? Entonces, lo hacen mal simplemente por meter determinada información mal, o ya sea en base a la experiencia laboral o contestar mal a determinadas preguntas, y el sistema les asigna un puntaje de, pongamos, 530, ¿vale? Ahora esa persona recibe una invitación, aplica a la residencia y se la niegan. ¿Por qué? Porque el sistema le asignó un puntaje que no le correspondía. A lo mejor esa persona en vez de 530 tenía 480 y resulta que no había contestado bien a una pregunta, ¿vale? Por tanto, aunque crear el perfil parezca sencillo, es la base de cualquier aplicación de Express Entry. De hecho, nosotros nos encontramos con bastantes casos de personas que nos dicen, oye, me ha llegado una invitación para aplicar a la residencia, estoy súper feliz, creé el perfil por mi cuenta, os voy a pedir que me ayudéis con la aplicación de residencia. Entonces nosotros empezamos a revisar todo y nos damos cuenta de que tenemos que declinar la invitación. No podemos proceder con la aplicación porque el perfil estaba mal creado, ¿vale? Eso es una pena. Entonces, tanto para el perfil como para la calculadora es súper importante saber bien cómo contestar a estas preguntas, ¿vale? Para que el puntaje que me asigne, que me arroje el sistema sea el puntaje adecuado. Yo voy a hacer un supuesto práctico simplemente para que ir explicando cómo se contestan las preguntas y cada uno de vosotros, la idea es que lo adaptéis a vuestro caso, ¿vale? Y que vayáis haciendo el cálculo a la vez que lo voy haciendo yo. Estado civil, primera pregunta. Como os comentaba antes, no es lo mismo aplicar solo que aplicar con pareja, ¿vale? Cuando se aplica en pareja, y esto es un error de concepto muy común, mucha gente se piensa que cuando se aplica en pareja yo puedo elegir, ¿no? Es decir, ah, bueno, pues yo aporto mi nivel de inglés, mi pareja aporta el nivel educativo, yo aporto la experiencia laboral. No es así, ¿vale? Se elige quién de los dos tiene mejor perfil de cara a Express Entry y ese va a ser el aplicante principal. El puntaje va a ir en base a esa persona, ¿vale? Y por el hecho de agregar a la pareja en la aplicación, normalmente se van a bajar un poquito los puntos, a no ser que la pareja aporte experiencia en Canadá, nivel educativo alto y nivel de idiomas, ¿vale? Yo lo voy a hacer como si estuviese casada o en Common Law, simplemente para que las personas que estéis en esa situación podáis también contestar a las preguntas en pareja, ¿vale? Si estáis solteros, vais a aplicar solos. Simplemente ponéis single y vais a terminar el cálculo antes que yo, ¿vale? Importante. Bueno, evidentemente yo le estoy diciendo al sistema, pues, estoy casada, ¿cuál es el estatus de tu pareja? Es decir, ¿es tu pareja un ciudadano o un residente permanente de Canadá? En este caso, no, ¿vale? Súper importante esta pregunta. Esta es una de las preguntas que puede causar muchísimos problemas si no se entiende bien. Traducida sería, esa persona, es decir, tu pareja o pareja de hecho, cónyuge, ¿va a venir a Canadá contigo? Mucha gente que ya se encuentra en Canadá contesta esta pregunta que no, ¿vale? Y esto es un error enorme. ¿Por qué? Porque esta pregunta lo que quiere decir es, ¿va a estar tu pareja incluida en la aplicación? ¿Sí o no? O sea, no va, está mal formulada. Dice, ¿va a venir a Canadá contigo? Mucha gente contesta que no porque dicen, pues ya estamos los dos en Canadá, no va a venir a Canadá conmigo, o sea, es decir, ya está en Canadá, entonces contestan que no, ¿vale? Si yo contesto que no, estoy dejando a mi pareja fuera de la aplicación de residencia, lo cual es gravísimo. Y ya hemos visto algún caso así de una persona que contestó que no en el perfil, llegó la invitación, aplicó y resulta que luego solo le emitieron la residencia permanente a ella y a su marido lo dejó completamente fuera. Entonces, si no queréis pues jugaros un divorcio, a esta pregunta tenéis que contestar que sí, ¿vale? Que esa persona va a ir contigo a Canadá. Como digo, la traducción de esta pregunta sería si esa persona va a estar incluida en la aplicación. Sí. Edad. Bueno,
como hemos dicho antes, de los 20 a los 30 se tiene el máximo, a partir de los 30 nos empiezan a restar, ¿vale? Yo voy a poner que tengo 32, por ejemplo. Ingrid, si ves muchas preguntas sobre alguna de las preguntas de la calculadora, me paras, ¿vale? Que prefiero irlas contestando antes de seguir, para que todo el mundo pueda avanzar con su cálculo, ¿vale? ¿Cuál es Un, tu mo- nivel educativo? Sí, un momento. ya. Hay una parte del marital status donde dice, si ninguna de las opciones aplica para mí porque estoy soltera, ¿cuál es la opción que se debe seleccionar? Estás soltera es never married, single. Vale, Elia. Puedes continuar. Sigo. ¿Cuál es tu nivel educativo? Se refiere, como hemos visto antes, en los factores al nivel educativo más alto, ¿vale? Y te dice que bien sea un diploma canadiense o que hayas hecho la equivalencia educativa, como hemos visto, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, voy a poner 2 o más certificados, que es lo que comentaba una persona antes, ¿vale? Si 2 o más certificados, como veis, al menos uno de ellos tiene que ser de 3 años o más. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una licenciatura en mi país de origen, he hecho el ECA y además tengo un diploma de 1 o 2 años en Canadá, yo pido puntos por 2 or more certificates, ¿vale? Si, por ejemplo, bueno, para las personas que habéis estudiado una maestría, ya sea en Canadá o en el extranjero, este sería el nivel educativo más alto. No te dan puntos por más de una maestría, ¿vale? Lo siguiente ya sería, como veis aquí, PhD. Estos son los niveles educativos de menos a más, ¿sí? Y yo voy a poner 2 or more certificates. Con respecto a la educación, nos pregunta Andrea, en la pregunta de educación, si estoy haciendo un bachelor, o sea, aún no lo termino, ¿qué pongo? Pues eso depende de si quieres calcular tu puntaje ahora o cuando termines el bachelor. Si quieres calcular tu puntaje sin el bachelor, pues pones tu nivel educativo tal y como lo tienes ahora. Luego puedes cambiarlo y cambiar esta opción a bachelor y ver qué puntaje o cuánto te aumentaría el puntaje cuando lo completes. Te va a aumentar bastante, ya lo verás. Vale, no estoy muy segura de la pregunta que hace Katia, pero dice, el certificado o diploma dice que debe ser mayor a 3 años. De ellos. 2 or more certificates, one of them must be at least 3 years or more. Es decir, es un bachelor más un programa, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo 2 diplomas de 2 años cada uno, yo no puedo pedir puntos por este nivel educativo, estaría aquí, ¿vale? 2 or more certificates se refiere a un bachelor más un programa de mínimo un año, ¿vale? Vale. Ok, seguimos. Como veis, es lo que veíamos un poco en el tema de cuando estábamos viendo los puntos por el factor educación, ¿vale? Hay 2 aspectos del factor educación. Uno es el nivel educativo más alto y otro es la educación canadiense, ¿vale? Nivel educativo más alto, 2 or more certificates. Y aquí, ¿tienes educación canadiense? A esta pregunta solo podemos contestar que sí si el programa que yo he estudiado en Canadá es elegible para Postgraduation Work Permit, ¿vale? Repito, importante, a esta pregunta solo puedo contestar que sí si yo he estudiado en Canadá y el programa es elegible para Postgraduation Work Permit. Si no es así, a esta pregunta debo contestar que no, ¿vale? Yo voy a poner que estudié, como digo, una licenciatura en España, tengo la equivalencia educativa y en Canadá estudié un diploma de 2 años elegible para Postgraduation Work Permit, ¿vale? Entonces, mi respuesta aquí va a ser que sí. Al yo seleccionar que sí, se me abre una nueva opción que cuál es el nivel educativo de ese programa canadiense que yo he estudiado. En mi caso, un diploma de 1 año o 2, ¿vale? Preguntas sobre esto, me interesa que esto quede claro. Es súper importante y es uno de los motivos de rechazo más comunes.
Em, en caso de dar two or more certificates degrees, un segundo certificate puede contar como un co-op de 18 meses realizado aquí en Canadá. Por ejemplo, licenciatura en mi país de origen de 5 años más un programa de co-op de 18 meses. Sí, en ese caso pondrías aquí two or more certificates y en esta pregunta contestarías en la de si has tenido alguna educación canadiense, contestarías que no, porque es un co-op, no te está dando, te da puntos por nivel educativo, pero no te está dando puntos extra por educación canadiense, ¿vale? Ahí también veo un poco de confusión. Las personas piensan que, o sea, que el ECA también aplica para estudios que haces dentro de Canadá. No, solo hay que hacer la equivalencia educativa si el nivel educativo más alto que yo he obtenido es en el extranjero, ¿vale? Si yo, para los programas que yo he estudiado en Canadá, yo no necesito hacer equivalencia educativa porque Canadá ya sabe a qué nivel educativo corresponde ese programa. Solo necesito hacer equivalencia educativa para aquella educación obtenida en el extranjero, porque el gobierno de Canadá no sabe a qué nivel educativo corresponde eso en Canadá. O sea, eso que yo he estudiado en, imaginaos, en Marruecos, en España, en Finlandia, no pueden saber a qué nivel educativo corresponden todos los programas de absolutamente todos los países del mundo. Entonces, se hace la equivalencia educativa solo para aquellos programas estudiados en el extranjero, ¿vale? ¿Continuamos? Creo que esta pregunta va un poco ligada a algo que ya has respondido, pero solo para dejarle claro a Daniela. Ujú. Para crear mi perfil en la plataforma, ¿es necesario que ya haya terminado mi máster o puedo aplicar desde antes de pasar el PGWP? O sea, si quieres pedir puntos por nivel de máster, tienes que haberlo completado. Si a lo mejor te llegan los puntos sin haber completado la maestría. Si te refieres a que si tienes que haber, si por ejemplo tienes una maestría, ya tienes el diploma o la carta de completion de la maestría y estás en el PGLUP, tú ya puedes pedir puntos por nivel de maestría, aunque no hayas completado el término del Postgraduation Work Permit. No sé si estoy contestando a su pregunta, espero que sí. Sí. Vale, Eh, puedes continuar. ok. Nos habíamos quedado en la educación canadiense, ¿vale? Repito una vez más porque es súper importante. Solo contesto que sí si el programa que yo he estudiado en Canadá es elegible para Postgraduation Work Permit, ¿vale? Siguiente pregunta. Idiomas. Súper importante. Lo primero que me pregunta es que si los resultados tienen menos de 2 años. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera son válidos, ¿vale? Entonces yo voy a contestar que sí, los resultados tienen menos de 2 años. Para los que no hayáis hecho todavía el examen, eh, intentad hacer el cálculo con un supuesto, ¿vale? Es decir, poned que sí, que habéis hecho un examen. Por ejemplo, voy a poner que yo he hecho el examen CELPIP, ¿vale? Para inglés. Y en base a cómo os veáis vosotros, pues por ejemplo, si yo creo que tengo un nivel intermedio, intermedio alto, estaría entre el 7 y el 9. Si tengo un nivel alto, 9, 10, 12, ¿vale? Más que nada para el propósito de ver un poco qué puntaje tendríais y luego, como digo, que juguéis con esto, ¿vale? Que veáis vosotros mismos cómo varía vuestro puntaje al aumentar el nivel de idiomas, ¿vale? Em, Voy a empezar con el inglés, ¿vale? Que es el que prácticamente tenemos todos. El francés no es tan común que la gente lo tenga, aunque cada vez se está viendo más. Mis resultados tienen menos de 2 años. En este caso, yo he hecho el CELPIP, ¿vale? Que es uno de los exámenes aceptados de inglés. Y como digo, em, mínimo recomiendo que vayáis a por el 9 en las 4 áreas, ¿vale? Yo voy a poner que tengo un 9. ¿Tienes otros exámenes de idiomas? Evidentemente me está preguntando por el francés. De momento voy a poner que no, ¿vale? Luego voy a hacer la diferencia, o sea, quiero primero poner que no y que veáis qué diferencia habría si yo luego contesto que sí a esta pregunta, ¿vale? Experiencia laboral. Primero me pregunta sobre la experiencia en Canadá, ¿vale? En los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia calificada en Canadá tienes? Vamos a poner que un año, ¿vale? Que yo tengo un año trabajando en Canadá como
pues manager en una tienda de ropa o como assistant manager, ¿vale? Como veis, va en bloques de años. Te asignan puntos por 1 año, 2 años, 3, 4, ¿vale? Voy a poner que yo tengo 1. L, una pregunta con respecto al examen de inglés. ¿Cuál recomendarías tú? Es cierto que hay gente que por cómo ha estudiado en su país están más familiarizados con un modelo de examen tipo IELTS, pero normalmente la gente suele encontrar más sencillo el CELPIP o suelen encontrar que se corrige un poco más a la alta. O sea, sí, la gente suele igual sacar un poco más de nota en el CELPIP. La gente suele preferir el CELPIP en su gran mayoría. Vale, como digo, experiencia, como hemos visto, hay 2 factores, experiencia en Canadá y experiencia en el extranjero, ¿vale? Experiencia en Canadá, pues yo voy a poner que tengo 1 año, como digo, de assistant manager en una tienda de ropa, sería calificado. Y en el extranjero voy a poner que tengo 1 año también, pues como, no sé, administrative assistant, eso, en España, ¿vale? ¿Dudas sobre la experiencia? No te escucho. Perdón, estaba en mute. Sí, dice, sí tengo work permit y experiencia canadiense de 2 años y después me voy de Canadá, pero sigo trabajando remoto con la misma empresa canadiense. ¿Esa experiencia remota cuenta como experiencia canadiense? Mm, mira, aquí mismo te lo contesto. Siempre y cuando sea para un empleador canadiense, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy en Canadá y trabajo de forma remota para un empleador en Estados Unidos, no me cuenta como experiencia canadiense, ¿vale? Me contaría como experiencia en el extranjero. Si tú estás empleada por un empleador canadiense, sí que te va a contar como experiencia canadiense, ¿vale? Recuerda que tiene que ser dentro de los últimos 10 años, ¿vale? Si estás físicamente fuera, no te va a contar. Como ves, tienes que estar físicamente en Canadá y trabajando para un empleador canadiense, ¿vale? Aunque trabajes de forma remota. Si tú te has salido de Canadá, esa experiencia te empezaría a contar como experiencia extranjera. Los 2 años que trabajaste con el Work Permit te contarían como experiencia en Canadá. Dame un momentito, voy a ver si se refresca algo. Eh, no, no hay más preguntas por la Vale, refresca. es bastante straightforward las preguntas de la experiencia. Que si tienes un certificado de calificación, ¿vale? Se refiere a los Red Seals. Yo voy a poner que no, porque es la gran mayoría de los casos, ¿vale? Esto lo deberían haber actualizado ya, que si tienes una job offer, vamos a contestar todos que no, porque ya no da puntos, ¿vale? Igual, puntos adicionales, que si tenemos una nominación provincial, igual voy a contestar que no, ¿vale? Si recordáis, otro de los factores que daba puntos adicionales es tener un hermano o hermana en Canadá que sea ciudadano canadiense o residente permanente, ¿vale? Nadie, absolutamente nadie, sabe por qué solo dan puntos los hermanos y no, por ejemplo, los papás o los abuelos, pero bueno, es así como está el sistema, ¿vale? Entonces, em, tanto si vosotros como vuestra pareja tienen un hermano en Canadá que sea ciudadano canadiense o residente permanente, puede contestar que sí a esta pregunta. Yo voy a contestar que no, ¿vale? Estas preguntas igual son bastante sencillas. Para los que hayáis aplicado como single, aquí termináis, ¿vale? Yo, como he dicho que aplico en pareja, ahora me empieza a preguntar por mi pareja, ¿vale? ¿Cuál es el nivel educativo de tu pareja? Igualmente, si yo pido puntos por el nivel educativo de mi pareja, o bien es educación canadiense o tiene que tener también el ECA, ¿vale? Voy a poner que tiene pues una licenciatura. ¿Cuántos años de experiencia laboral en Canadá tiene? Vamos a poner que 1 año. ¿Y cuál es el nivel de idiomas? Pues vamos a poner un nivel intermedio, ¿vale? ¿Hay dudas sobre los factores de la pareja?
básicamente lo mismo que hemos visto, pero aplicado a la pareja, ¿vale? Sí. Y ya, calculate your score. Si bajamos hasta aquí te dice un poco cuál es el breakdown, o sea, por qué te están asignando puntos, pues cómo te están asignando puntos por la edad, por el nivel educativo, por los idiomas, pero aquí abajo del todo vais a ver el total, ¿vale? Yo tendría 483 con este perfil. Si nos fijamos en las últimas rondas de invitaciones, como digo, el corte para la última ronda de invitación general estuvo en 516, por lo que yo no llegaría, ¿vale? Tendría que subir mi puntaje para poder entrar. Y con este perfil no entro tampoco en ninguna categoría específica, porque no tengo francés y mi experiencia laboral no está dentro de ninguna de las categorías específicas, ¿vale? Por tanto, con este perfil no sería suficiente. O sea, tengo que ver bien cómo subo puntos o cómo entro en una categoría específica, ¿vale? Antes de hacer la modificación, os voy a preguntar qué puntaje habéis obtenido vosotros, ¿vale? Me interesa ver cómo andamos. Vamos a esperar porque creo que hay gente que no ha terminado con el cálculo todavía. L, mientras haces, mientras terminan de responder a las preguntas. Ah, no, ya respondiste. Vale, está bastante bien. Un 15% más de 500 puntos, todos esos debéis estar ya en el pool, ¿vale? O sea, debéis tener el perfil activo en el pool porque tenéis muchas posibilidades de recibir una invitación, ¿vale? Incluso por la general. 23% entre 450 y 500 también está bastante bien. Otro 23% entre 400 y 450. Tenéis posibilidades, pero hay que ver, digamos, si se puede entrar en una categoría específica o a través del francés. Y menos de 400 el 38%, ¿vale? Vamos a ver, quiero que veáis, digamos, con este ejemplo práctico, cómo cambia el puntaje, ¿vale? Luego ya cuando termine el taller, más tranquilamente vosotros hacéis vuestros cambios de, pues lo que os digo, ¿vale? Si en vez de yo un 9 saco un 10 en las 4 áreas, ¿cuánto habría de diferencia de puntos? Si yo en vez de un año de experiencia en Canadá completo 2 años, ¿cuánto habría de diferencia de puntos? ¿Vale? En este caso, simplemente voy a modificar el francés, que muchos ya sabéis que es clave y quiero que veáis hasta qué punto es clave, ¿vale? Como veis, yo con este perfil, que no está mal, o sea, realmente es un buen perfil, tendría 483, ¿vale? 483 hubiese sido suficiente hace unos años incluso para entrar por la ronda de invitaciones general. El problema es que ahora los puntos están altísimos, ¿vale? Ante esto podemos tener dos actitudes. Uno, esperar a que bajen algún día, si Dios quiere, ¿vale? Una actitud un poco más pasiva. Y dos, decir, ok, voy a hacer todo lo que está en mi mano por aumentar mi puntaje o intentar entrar en una categoría específica para poder aplicar lo antes posible, ¿vale? De las mejores estrategias que hay es los idiomas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, los otros factores no son tan fáciles de modificar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me fijo en los factores uno por uno, la edad es la que es, ¿vale? O sea, no puedo cumplir para atrás. O sea, lamentablemente ese factor lo tengo fijo. Nivel educativo, sí
puedo mejorarlo, pero al final es algo que me va a llevar bastante tiempo, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, ya tengo un nivel educativo de bachelor o 2 or more certificates, bueno, puedo estudiar una maestría para mejorar mi nivel educativo, pero es algo que va a llevar tiempo, ¿vale? Experiencia laboral, que es otro de los factores, igual me sigue sumando puntos. Bueno, para los que ya estéis en Canadá, experiencia laboral en el extranjero, al final, normalmente lo que hayáis generado ya lo habéis generado, pero no es como que os vayáis a salir para empezar a generar esa experiencia, ¿vale? Aunque, ojo, hay gente que se pone a trabajar remoto para un empleador en el extranjero para pedir puntos por experiencia laboral en el extranjero que puede marcar diferencia, ¿vale? Pero quiero decir que es un factor que al final es cuestión de tiempo. Si yo, por ejemplo, acabo de completar un año de experiencia laboral en Canadá, em, y yo sigo trabajando para ese empleador, no hay nada que yo esté haciendo proactivamente. Es decir, simplemente con dejar pasar el tiempo y seguir trabajando, este factor va a ir aumentando, ¿vale? Pero no es algo como que yo pueda agilizar, ¿sí? Y el resto de factores, como veis, es un poco lo mismo. Por tanto, ¿cuál es el factor con el que yo más puedo jugar para subir puntos? Sin duda alguna, los idiomas, ¿vale? Como digo, quiero que veáis la diferencia. Yo estaba en 483 con este perfil. Si yo hago el examen de francés y saco un B2, ¿vale? Un 7, sería equivalente a estos puntajes en el TCF. Esto sería un 7 o un B2 en el examen de francés. Mirad la diferencia, ¿vale? 545. O sea, paso de 483 a 545 puntos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no solo entraría en una ronda de invitaciones general, sino que entraría también en la ronda de invitaciones en la categoría de francés, donde los puntos que me piden son 399. O sea, iría sobradísima de puntos, ¿vale? Por eso el francés ahora mismo se ha vuelto tan clave para aplicar a la residencia. No solo porque me da puntos extra, sino porque me permite aplicar con un puntaje muy inferior, ¿vale? Em, Vuelvo a la presentación. ¿Me confirmas que se ve, Ingrid, por favor? Sí, sí se ve. Vale. Ahora que ya tenemos todos nuestro cálculo hecho, ¿vale? Eso, formas de mejorar el puntaje y estrategia, ¿vale? Siempre digo y no me cansaré de repetirlo, tanto en los talleres como en consulta, no hay un truco mágico, ¿vale? Mucha gente cuando viene a consulta, yo no sé si se piensan como que les vas a dar un truco mágico de, pues mira, nadie sabe esto, pero resulta que si haces esto puedes aplicar a la residencia. No existe un truco mágico, ¿vale? Como habéis visto, los factores son los que son y se trata únicamente de jugar con esos factores. Como digo, el factor que más juego da para subir puntos son los idiomas, ¿vale? Sin ninguna duda. A día de hoy es imposible aplicar a la residencia permanente si no se tiene un buen nivel de inglés y o a veces francés también, ¿vale? O sea, es prácticamente imposible tal y como están los puntos. Em, Uno de los, como digo, uno de los de las mejores estrategias es a través de los idiomas, ¿vale? Mi recomendación, como ya habéis visto, en el inglés ir a por un 9 en las 4 áreas. Hay veces que si consigo un B2 en francés, con un 7 de inglés me valdría. Ahí podéis hacer el cálculo, ¿vale? Me es imposible hacer como absolutamente todos los posibles escenarios porque cada perfil es un mundo. O sea, hay gente que puede tener menos nivel educativo, pero más nivel de inglés, otros mucho más nivel educativo, pero resulta que mucha más edad también y a lo mejor igual necesitan el francés. O sea, por eso quiero que os familiaricéis con la calculadora y aprendáis a usarla y vosotros mismos veáis qué factores podríais modificar, ¿vale? Pero como digo, los idiomas, mi recomendación es ir a por un 9 en el inglés y en el francés un B2, ¿vale?
Menos de un B2 prácticamente no da puntos, que mucha gente pregunta eso. Bueno, y si yo en francés saco un nivel B1, pues mira, prácticamente no marca ninguna diferencia, te está dando muy pocos puntos. La clave es ir a por el B2, porque no solo es lo que marca la gran diferencia de puntos, sino que es lo que te permite entrar en la categoría específica. Y recordemos que la última ronda de invitaciones en francés ha estado en 399, ¿vale? Con respecto a la experiencia laboral calificada, que es otra de las estrategias para subir puntos o entrar en una categoría específica, importante, necesita ser obtenida con un permiso de trabajo si es en Canadá, ¿vale? Y puedo evaluar también, digamos, el poder entrar en una categoría específica, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pues acabo de obtener mi Postgraduation Work Permit y voy a empezar a generar experiencia laboral en Canadá, a lo mejor me interesa buscar en un empleo que esté dentro de las categorías específicas, ¿vale? Con respecto a esto de las categorías específicas, igual en el email que vais a recibir con el material de apoyo, ahí vais a encontrar un link donde podéis entrar y ver qué ocupaciones exactas están dentro de cada una de las categorías, ¿vale? Y recomendación siempre mientras estudias y trabajas, estudia inglés o francés. O sea, no vale de nada venir a Canadá, estudiar un programa y no esforzarnos por mejorar el inglés y el francés, ¿vale? O el francés. No vale de nada venir a Canadá con un permiso de trabajo y pretender aplicar a la residencia, por mucho que tengas 2 años de experiencia laboral en Canadá, si tienes un nivel muy bajo de inglés, ¿vale? O sea, es imposible. Entonces, hay que ir haciendo todo en paralelo, ¿vale? Si alguien necesita, esto también lo vamos a incluir en el email de mañana, nosotros no hacemos lo que es la parte de asesoría educativa, es decir, de recomendar programas de estudio, programas de idiomas y demás, pero trabajamos de la mano con nuestros partners, que es Next Goal Agency. Ellos sí que os pueden ayudar con, digamos, la parte de la asesoría educativa, ¿vale? Si alguien quiere explorar pues, programas de idiomas, de francés o programas para estudiar en Canadá, les puede contactar a ellos directamente, ¿vale? Os pondré la información de contacto os pondremos la información de contacto en el link de mañana. Importante también, no esperes al último momento para asesorarte. Como digo, si te asesoras a tiempo, te puedes ahorrar mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero, ¿vale? Eh, Veo casos, como os he comentado al inicio, de gente que, por ejemplo, se ha dejado un dineral en un programa elegible para Postgraduation Work Permit y resulta que solo vienen a consulta a asesorar su perfil cuando están en el último año de Postgraduation Work Permit y se han dado cuenta que no han hecho lo que tenían que hacer, han malgastado un permiso de trabajo tan valioso como es el Postgraduation Work Permit en trabajar en algo que no les está ayudando de nada para la residencia y ya no se puede dar marcha atrás. O sea, no esperes al último momento para asesorarte. Si tu idea es aplicar a la residencia permanente, ya sea que estés en Canadá o que estés fuera de Canadá, te recomiendo tener una consulta con un profesional para evaluar tu perfil y ver cuál es la mejor estrategia en tu caso, ¿vale? Digamos, el objetivo, creo, o lo que deberíamos intentar todos los profesionales que nos dedicamos a esto, no es intentar convencer a nadie de aplicar a la residencia permanente en Canadá, ¿vale? Yo siempre lo digo en consulta, o sea, ese no es mi trabajo, pero sí es mi trabajo decirte qué opciones tienes para hacerlo. Y luego es tuya la decisión personal de querer hacerlo o no. O sea, es decir, hay gente que dice, pues yo antes de estudiar francés me regreso a mi país o yo antes de tener que estudiar esto o de tener que trabajar en Canadá, pues me pienso el ir a otro país. Me parece perfecto, pero por lo menos ya lo sabes y no pierdes el tiempo, ¿vale? Entonces es súper importante saber las opciones que uno tiene. Importante también esto, cada perfil es diferente, ¿vale? Canadá es un país de inmigrantes. Al final todo el mundo cuenta su experiencia, todo el mundo cuenta cómo le ha ido en el camino, pero cada perfil es diferente. Lo que le ha servido a una persona no necesariamente te tiene que servir a ti.
para empezar, porque cada perfil es diferente, o sea, no todo el mundo tiene el mismo perfil, mismo nivel educativo, misma experiencia laboral y además porque las reglas migratorias cambian constantemente también, o sea, lo que valía hace un año, 2 años, no necesariamente tiene por qué ser así ahora, ¿vale? Entonces es súper importante asesorarse y por favor también cuidado con seguir consejos de redes sociales si no vienen de profesionales, ¿vale? Veo consejos y vídeos en redes sociales, en Instagram, TikTok, que deberían estar baneadas esas cuentas, ¿vale? De gente que no tiene ni idea hablando absolutas barbaridades con tal de vender y con tal de, bueno, aprovecharse a lo mejor de gente en una situación un poco más de desesperación o simplemente gente que quiere escuchar pues eso, lo que quiere oír, ¿no? Vete a Manitoba y aplica la residencia permanente o haz esto y obtén la residencia permanente directamente. Por favor, no escuchéis consejos de personas que no tengan licencia, ¿vale? Si no viene de un profesional. Entonces, eso, asesórate y asesórate a tiempo, ¿vale? Importante. Os voy a dejar, bueno, aquí tenéis la información de contacto, ¿vale? En caso de que alguien tenga alguna duda o necesite agendar una consulta o quiera recibir más información, nos puede enviar un email, ¿vale? A esta dirección, info@inmigol.com. También podéis llamar al número de teléfono que aquí aparece, a la oficina. Y como digo, mañana estaréis recibiendo un email pues con los links de material de apoyo, información de nuestras consultas y demás. En ese email va a ir incluida también una promoción que tenemos para consultas, ¿vale? Es una promoción que vamos a mantener durante el verano a un precio reducido para consultas. Por tanto, si alguien quiere utilizarlo para poder tener una consulta personalizada y evaluar su perfil de cara a la residencia, ahí incluiremos el link también, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí ya para finalizar? Sí, para aplicar por idioma francés, ¿necesito tener experiencia laboral canadiense? No, necesitas cumplir los requisitos de uno de los 3 programas que hablamos al inicio. Recuerda que ay, a ver, perdona un segundo. Recuerda que si, por ejemplo, cumples los requisitos para este programa de Federal Skilled Worker, no necesariamente tienes por qué tener experiencia laboral en Canadá y a lo mejor con el B2 de francés obtienes los suficientes puntos para poder aplicar. Vale, hay una aquí, trabajando medio tiempo de lunes a viernes, 20 horas a la semana aproximadamente. ¿Esto también cuenta para clasificar con un año de experiencia en el extranjero? No, para que se considere, o sea, tiene que ser un año de experiencia full time, a tiempo completo. Para que se considere a tiempo completo tiene que ser 30 horas o más a la semana. Si es menos, entonces tiene que ser el equivalente en part-time, es decir, tienes que sumar 1560 horas. Vale, Ele, gracias. Déjame revisar por aquí. No sé si, no recuerdo si en algún momento mencionaste el tema de los fondos, pero es una pregunta que se repite bastante. ¿Pueden repetir cuánto de fondos se debe probar para postular en pareja? Solo es requerida la prueba de fondos si aplicas bajo Federal Skilled Worker y no tienes una job offer, ¿vale? Si aplicas bajo Canadian Experience Class, no es un requisito la prueba de fondos. Te digo exactamente cuánto es. Dame un segundo. Creo que está en 23.000, pero dame un segundo. Si aplicas en pareja, aproximadamente 20.000. Y recordemos que, o sea, va por el número de miembros que haya en la unidad familiar. Si, por ejemplo, tienes hijos, aunque sean dependientes, habría que incluirles también, ¿vale? Y va subiendo la cantidad. Pero aproximadamente 19, 20.000 si aplicas en pareja, ¿vale? Esta pregunta, una duda, si aplico en pareja y ambos tienen francés, ¿es mejor meter solo francés en mi pareja, ya que solo me admite un idioma para mi pareja? No. El francés, si quieres aprovecharte de los, digamos, la gran ventaja de puntos y poder entrar en la categoría de francés, eso tiene que, digamos que declararlo el aplicante principal, ¿vale? No vale la pareja. O sea, el aplicante principal es el que tiene que tener el francés si quieres entrar en la categoría de francés. Entonces, lo que tienes que determinar es quién de los dos tiene mejor perfil y puedes declarar el francés para esa persona. Para la pareja también lo puedes declarar, ¿eh? Aunque no te lo admita ahí en la calculadora, no sí es verdad, no lo ha preguntado. Luego en el perfil sí que lo puedes declarar, pero
pero, pero vamos, o sea, lo que te interesa es que el aplicante principal sea el que tenga el francés y el mejor perfil, porque es el que va a entrar en la categoría específica. Si tú pones, por ejemplo, solo el francés a tu pareja y tú eres la aplicante principal, no te va a contar para la categoría específica de francés. Gracias, Ele. ¿La experiencia laboral solo cuenta con PGWP o también con un Open Work Permit? No, con cualquier permiso de trabajo, menos el permiso de trabajo co-op. Puede ser un permiso de trabajo abierto, cerrado, Post-Graduation Work Permit, una Working Holiday, una Young Professionals, un permiso de trabajo basado en un LMIA, un permiso de trabajo cerrado por un acuerdo internacional. Esto ya lo habías mencionado, pero para volver al tema, ¿cuáles son las ventajas de ingresar a un co-op o es recomendable empezar mediante otro método? Yo no te recomendaría un co-op, yo es que no le veo ninguna ventaja a los co-ops. Soy muy hater de los co-ops. No le veo ninguna ventaja más allá de comprar tiempo. O sea, te compra tiempo en Canadá y ojo porque ahora, desde que IRCC se ha puesto tan estricto, las solicitudes de permiso de estudio para co-ops están siendo aprobadas las que se hacen desde dentro de Canadá y son extensiones, pero para la gente que aplica desde fuera, hay muchos rechazos de gente que aplica para estudiar un co-op, ¿vale? Entonces, y ya te digo, o sea, no le veo ventajas a nivel migratorio. No te da puntos por educación canadiense, la experiencia laboral generada durante el término co-op no te cuenta. Solo te sirve si utilizas el término co-op para conseguir un sponsor y luego transicionar a un permiso de trabajo. Te recomendaría mejor un programa que sea elegible para Post-Graduation Work Permit. Sí que es verdad que son programas más costosos, y mucha gente, eso es otra cosa. Igual, si alguien tiene pensado venir a estudiar a Canadá, mi recomendación es a tener una consulta antes de invertir ese dinero, ¿vale? Porque luego mucha gente se da cuenta que no ha elegido el programa correcto cuando ya están aquí y cuando ya han invertido ese dinero. Entonces es una pena, la verdad. O sea, al final es una inversión importante de tiempo y de dinero y creo que merece, digamos, que la persona sepa realmente lo que está haciendo y tener una consulta para por lo menos tomar una decisión informada. Como digo, los programas elegibles para Post-Graduation Work Permit son normalmente más caros, pero ten en cuenta que muchas veces te están dando prácticamente 5 años de estatus temporal en Canadá, 2 normalmente de permiso de estudio y 3 de permiso de trabajo abierto, ¿vale? Sin embargo, un programa co-op solo te está dando es el tiempo del programa, o sea, no te está dando más allá. Entonces, mucha gente dice, jo, es que un diploma de 2 años elegible para Post-Graduation Work Permit son $35,000 y un programa co-op son, no sé, 13,000. Sí, pero el programa co-op te está dando 1 o 2 años y no te está ayudando a avanzar de cara a la residencia. El programa para Post-Graduation Work Permit te está dando prácticamente 5 años de estatus en Canadá y más puntos para luego transicionar a la residencia. Entonces, si tú prorrateas a lo que te sale económicamente cada año, no hay tanta diferencia, ¿vale? Y como digo, veo gente que al final lleva 5 o 6 años en Canadá encadenando programas co-ops, se han dejado un dineral y están en el mismo punto que están el día uno. Vale, Ele. Pasa en el caso de haber trabajado en dos empleos diferentes acumulando el tiempo de las 1.560 horas anteriormente mencionadas. Bajo este supuesto, ¿se consideraría como un año laborable en Canadá? Si es en Canadá, sí. La experiencia, muy buena pregunta esa. La experiencia, a ver, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya. La experiencia para Canadian Experience Class, es decir, este año experiencia laboral, no tiene por qué ser continuo, no tiene por qué ser para el mismo empleador y ni siquiera tiene por qué ser en el mismo tier o NOC, ¿vale? Es decir, yo puedo generar este año de experiencia mediante, imaginemos, 6 meses trabajando como, pues eso, como manager en una tienda de ropa, luego 2 meses sin trabajar y luego otros 6 meses trabajando como abogada, ¿vale? Y me contaría para un año en total, siempre y cuando haya sido obtenida dentro de los últimos 3, ¿sí? Digamos que esta misma explicación aplica si esa experiencia es obtenida en el extranjero. No. Si es obtenida en el extranjero,
te puede contar para el cómputo de puntos, pero no para la elegibilidad de Federal Skilled Worker, ¿vale? Para Federal Skilled Worker sí que tiene que ser en el mismo NOC y continua. Vamos por aquí a ver qué más. ¿Cuándo crees que entrarían en vigor los nuevos cambios migratorios? Puf, me encantaría saberlo, pero no se sabe. Se cree que desde que empezaron a plantearlo puede ser un año, pero no, o sea, es decir por decir, no se sabe. Sí que se sabe que no va a ser algo inmediato, pues porque al final son cambios importantes. Ya digo que se podría tratar de la mayor reforma que va a sufrir Express Entry desde que el programa existe. Entonces no es algo como que puedan implementar de un día para otro. Em, pero bueno, o sea, parece que se está moviendo con el tema, pero no, o sea, no se sabe, no se sabe. Mínimo se cree que un año. Vale, aquí Samantha nos dice como si me imagino que es un post diploma en Lankara me dio PGWP, de cualquier manera necesito beca. No, o sea, si tu educación es en Canadá, no necesitas SECA, solo necesitas SECA para la educación en el extranjero. Em, Creo que estamos bien. Dame un segundo. ¿Cuánto tiempo desde que uno está en el pool crees que uno puede recibir una invitación? Es imposible saberlo porque depende de tu puntaje y aún así, incluso sabiendo el puntaje, nadie te puede asegurar al 100% cuándo vas a recibir una invitación, ¿vale? Em, Imagínate que yo, por ejemplo, estoy en el pool y tengo 520 puntos. Yo puedo suponer que voy a recibir una invitación pronto porque las últimas rondas generales han estado en 516 este año o menos, pero nadie me lo puede asegurar con certeza porque absolutamente nadie sabe cuántas invitaciones va a haber en lo que queda de año y en cuánto y cuál va a ser el puntaje de corte, ¿vale? Entonces nadie te lo puede asegurar. Lo podemos intentar predecir basado un poco en las últimas rondas de invitaciones, pero asegurártelo nadie. Hay varias preguntas con respecto a la nominación provincial, pero, o sea, es un Eso tema. tiene que ser ya, sí, es que no está relacionado con Express Entry. Mm, la nominación provincial es, o sea, Express Entry, como he dicho al inicio, es un programa de aplicación a la residencia a nivel federal, ¿vale? Luego el gobierno federal a cada provincia le da cierta autonomía para nominar a inmigrantes que ellos creen que van a suponer un beneficio para la provincia, ¿vale? Y eso se llaman Provincial Nominee Programs, es decir, programas de nominación provincial. Es otra forma de aplicar a la residencia permanente, ¿vale? Cada provincia en Canadá tiene su propio programa de nominación provincial y dentro de lo que es el PNP, Provincial Nominee Program, de cada provincia, pues cada provincia tiene diferentes programas, ¿vale? Pues para skilled workers, para international graduates, para gente que trabaja en trades, dependiendo de la provincia, hay más o menos programas y los requisitos varían dependiendo de cada provincia. Se puede aplicar directamente a la residencia a través de un programa de nominación provincial o se puede hacer de manera combinada con Express Entry. Cuando yo lo hago de manera combinada con Express Entry, básicamente cómo funciona es que yo me creo un perfil en Express Entry y si a mí la provincia me nomina, porque cree que soy de interés para la provincia, eso me da 600 puntos extra en mi perfil de Express Entry. Por tanto, es un home round. O sea, en la siguiente, ahí sí que te aseguro que en la siguiente ronda de invitaciones prácticamente vas a recibir una invitación, ¿vale? Em, pero ya digo, o sea, varía mucho dependiendo de cada provincia, entonces eso ya se tendría que ver de forma un poco más personal, ¿vale? Y la última pregunta, ¿puedes explicar cómo contaría para el cómputo de puntos en el CRS Score lo de la experiencia en el extranjero en lugares diferentes, pero sumada acumulando más de un año? Sí, una cosa es, a ver, ¿cómo explico esto? Una cosa es cumplir los requisitos de elegibilidad de un programa, ¿vale? Es decir, si yo quiero ser elegible para Federal Skilled Worker, al menos un año de experiencia tiene que ser continuo y en el mismo NOC. Pero eso no significa que si yo tengo experiencia en el extranjero no continua en diferentes NOCs y en diferentes periodos, eso me sume
para el cómputo total de puntos, ¿vale? O sea, en la calculadora, cuando hemos estado usando la calculadora y te pregunta por la experiencia laboral en el extranjero, si esa experiencia ha sido obtenida, por ejemplo, en total yo tengo 3 años, aunque hayan sido discontinuos, ahí contestas que 3 años, ¿vale? No contestes solo esa parte de la experiencia que ha sido continua y en el mismo no. Bueno, llegamos ya a las 2 horas. Yo creo que vale por hoy. Ha sido Ujú. intenso. Espero que sí que os haya sido de ayuda, por lo menos para entender un poco mejor cómo funciona el sistema. Siempre hay muchísima confusión, pues al final hay mucha información en internet, en redes y demás. Entonces, sí que espero que os haya servido para entender eso, un poco mejor cómo funciona el sistema, cómo funciona el cálculo de puntos, que por favor, pues eso, que aprendáis a utilizar vosotros mismos la calculadora y que juguéis con la calculadora, que para eso está, ¿vale? Y si alguien tiene alguna duda o quiere evaluar su perfil un poco más a fondo, pues que no duden en contactarnos, ¿vale? Estaremos encantados de ayudaros y para nosotros al final es la parte más bonita de nuestro trabajo, al final conseguir también que la gente pueda cumplir su sueño de aplicar a la residencia y convertirse en residentes permanentes de Canadá, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho, quedamos en contacto. Os estaréis recibiendo este email mañana con toda la información de apoyo, los links y la promo de las consultas, ¿vale? Por si alguien quiere ver su perfil más en detalle. Y nada, que ha sido un placer estar aquí hoy con todos. Mil gracias también a ti, Ingrid, por tu ayuda, como siempre. Y nada, feliz tarde a todos.